De Albi Fútbol. Este es un capítulo especial porque comenzamos con saludos a la familia Ballesteros y al grupo Cruzado de Puerto Aysén. También a mi ex equipo de Cruzados La Tablita, que no sé en qué estará La Tablita hoy en día. Y a mi siempre fiel grupo de WhatsApp de Católica, que no sé si tenemos nombre, pero es un grupo muy importante donde siempre comentamos los partidos y hay buena onda, mala onda, más o menos onda a veces, pero siempre, siempre un aporte y la gente con mucho cariño somos parte de ese grupo. Así que un abrazo a todos los cruzados, a todos los futboleros que tienen grupos de WhatsApp, a todos los que han formado comunidad y amigos a través del fútbol, que una de las cosas más lindas que te da el fútbol al final es poder vincularte con gente, poder comentar, compartir opiniones, en fin. Quiero comentar un poco de la conferencia de prensa de Nico Núñez, también qué pasa con el caso de Nicolás Castillo y Fernando Sampedri, renovación, no renovación, la Copa Mitad del Mundo, alguna actualización y después centrarme en un análisis personal de los arqueros de Católica, de hoy y de la temporada siguiente. Nico Castillo, Nicolás Núñez en su conferencia de prensa se refirió al caso y dijo que es muy probable que el club en los próximos días lo haga oficial y que hay voluntad de ayudar al jugador. Así que Nico Castillo efectivamente ya pasa a ser una versión un poco más oficial. Me sorprendió que Jorge Cubillos se demorara 30 días en hablar del tema. No es un tema liviano. Nicolás Castillo es un jugador querido por gran parte de la hinchada, un poco resistido por otra parte de la hinchada por temas de que a veces se le escapa un poquito como el ímpetu en los comentarios. Pero es un jugador que finalmente está identificado con Católica, fue artífice del primer bicampeonato de Católica, bigoleador, y es un jugador que tiene 30 años que si se recupera puede ser un gran aporte, especial pensando en la renovación de Sampedri. Saltando al siguiente tema, Sampedri declaró que quiere seguir en Católica y se habría llegado a acuerdo por su renovación por 2 años más. Así que pensando en 2 años, después posiblemente tengamos otro centro delantero que está alternando el siguiente año, el segundo año de Sampedri, y que potencialmente se podría convertir en el sucesor de goleador histórico si retoma su nivel, lo que nos encantaría porque tener goleadores identificados con el equipo que jueguen bien y hagan goles es genial y pueden ser aporte en la selección también. Así que esa es la situación. Nicolás Castillo oficialmente volvería, se daría oficialmente la versión de Cruzado en los próximos días, pero incluso Nicolás Núñez ya abiertamente habla del tema. Tema Sampedri, renueva por 2 años, aparentemente Católica quería uno y ver, y Sampedri quería 2 y ver, así que parece que van a ser 2 años con posibilidad de extender a un tercero, dependiendo del físico, las lesiones y la situación, pero básicamente está bien. Sampedri ya a mitad del próximo año debería estarse, si sigue con este ritmo goleador, coronándose como goleador histórico del club en el nuevo San Claro de Apoquindo, o cómo se va a llamar el estadio, San Carlos de Apoquindo por ahora. Esa es la situación, eso le da cierta tranquilidad al ataque de la UC en los próximos años, pensando en que podría haber otros jugadores que se mantengan en el equipo, como Simbi Cuevas, difícil, yo creo que una vez que ya está en Católica va a ser una especie de Chiqui Cordero, va a pasar 6 años en el equipo. Y bueno, ahí ya por lo menos hay una base con la cual trabajar, porque se ha rotado mucho, la verdad se han ido muchísimos jugadores en los últimos años y eso ha sido parte de por qué ha costado mantener la esencia de juego, el tejido futbolístico del que hablaba Holland, especialmente en el tránsito por el medio, porque se ha rotado mucho de jugadores. Por otro lado, Nicolás Núñez, un caballero, un tipo muy agradable en su trato y en sus expresiones, y compartió un par de puntos interesantes. Uno fue en cómo se motiva a estos jugadores más grandes a sumarse al proyecto,
jugadores maduros de 35 o más años que se sumen al proyecto de un entrenador joven. Y él destacó que hay que jugar mucho con balón y hay que entrenarlos en la competencia, con situaciones reales de juego, que eso finalmente activa el gen competitivo de los jugadores, y que después, mediante la observación de los movimientos de los jugadores y de sus características, van a buscar las situaciones de juego que más van a ayudar a potenciar las características del jugador en función de el equipo, en función de los resultados colectivos. Entonces me parecen interesantes esos puntos y me parece que apunta un poco más al jugador. Creo que en las situaciones anteriores, especialmente con Holland, se apostaba mucho más al colectivo. Todos sabíamos que había jugadores más importantes en el equipo, como Sampedri, Dituro, etcétera, pero se apostaba más o se discutía más del colectivo. Me parece que Nicolás Núñez ha puesto una vez un poco más el acento en la individualidad y características del jugador. Copa Mitad del Mundo. La Copa Mitad del Mundo comenzó hace un par de días. Católica cayó 1-0 con Olimpia de Paraguay. No pude ver el partido, pero los reportes dicen que Católica dominó gran parte del encuentro. Fue el que impuso los términos de juego. Pero pasa mucho en el fútbol juvenil que es un poco random y depende de situaciones de juego, de errores, de jugadores que son físicamente un poco más potentes que el resto de los jugadores. Se marca mucha diferencia a veces por factores muy pequeños, incluso de, no sé, remate media distancia, lanzar córner. Se ve mucha diferencia entre jugadores que están formándose para ser profesionales y ya cuando saltan a un primer equipo y tienen características más pulidas. Así que estos son torneos de formación que ayudan al futbolista a ganar experiencia, roce internacional. Y recordemos que muchas veces de estos torneos salen jugadores que terminan llegando a equipos grandes de Europa, porque son reclutados a edad temprana y porque después juegan en sus selecciones nacionales de Ecuador o de otros lados y terminan en grandes equipos de países europeos. El próximo partido mañana, viernes, con Talleres de Córdoba, equipo que pretende a Bruno Bartichotto. ¿Y por qué menciono esto? Porque Bruno Bartichotto, el 50% del pase pertenece a Católica y una transacción podría dejarle entre $900.000 y $1 millón a Católica. Newell's también lo pelea y Newell's ofrece también un variable, que es algo que maneja mucho los argentinos, los equipos argentinos, con el tema de las compras y las ventas, especialmente cuando venden afuera, de que hay bonos extra dependiendo de partidos jugados, goles, rendimiento, campeonato, etc. Y también en base a la tasación que pueda tener el futuro del jugador. Pero ya, saltando al tema que he postergado un par de semanas, un par de días, no un par de semanas, esto partió hace 2 semanas, así que capítulo 15, 3 semanas, 2 semanas y un día. Es los arqueros de Católica. Es un tema que me da muchas vueltas porque Católica fue hasta hace un momento, yo diría que antes de Dituro, el arquero que funcionaba bien en Católica era un arquero sobrio, confiable, parejito. Buenos niveles de Toselli, Nelson Tapia, que fueron arqueros, el Tati por ejemplo, que fueron arqueros que fueron parejos durante mucho tiempo y eso hacía que sostuvieran las campañas. Y de repente llegó Dituro, que agregó cosas nuevas de juego con los pies. Y de repente el arquero se transformó en una pieza del armado del juego, algo que yo particularmente no había visto en Católica anteriormente. Habíamos tenido arqueros que eran muy atajadores. Pato Toledo, no sé si se acuerdan el partido que le ganamos 2-1 a Colo Colo con el gol de Bartichotto jugando por Católica, que no celebró. Yo recuerdo ese partido por todo lo que atajó el Pato Toledo. Era como tiro libre al ángulo, todo. Teníamos nosotros arqueros o atajadores, o arqueros atajadores tipo Seba Pérez, por ejemplo, o arqueros que eran parejitos y confiables, sobrios, como fueron Toselli y Nelson Tapia en su momento.
Y de repente llega Dituro, este arquero que cambia un poco las reglas del juego de Católica porque es de donde se arma el juego desde atrás. Se va Dituro al Celta y se le exige un poco a Sebastián Pérez que asuma ese rol, y Sebastián Pérez no era brillante con los pies. De hecho, Peranich tampoco lo es. Yo de Peranich me esperaba un poco más. Quizá le falta un poco de confianza todavía, pero Pérez sin asco la sacaba más fácilmente sin arriesgarse tanto. Pero aún así el tema de la salida le costó caro. Por ejemplo, la Supercopa con Colo Colo. Una mala salida de él, el primer gol de Colo Colo, y perdemos esa Supercopa 2-0 de Paulucci contra Quinteros. Entonces hoy Católica me parece que se atascó en un modelo de arqueros, y probablemente los próximos arqueros que se busquen sean arqueros que sean buenos con el juego con los pies. Uno, porque el fútbol mundial va en esa línea, arqueros brasileños, arqueros incluso africanos, españoles que son muy buenos saliendo con los pies. Neuer, perdón, amigos que saben alemán, yo no sé la pronunciación de Neuer. Claudio Bravo, arqueros que juegan muy bien con los pies, y ahí me parece que hoy no tenemos para jugar así. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos a Nico Peranich, 1,84 m, buen atajador, parejito, pero para mi gusto no es un gran arquero en ningún sentido. Es un correcto arquero, pero no es un arquero que uno diga como, mira, corta centros como loco, o todos sus archiques son excelentes, o de media distancia no le hacen ningún gol. Después tenemos a Bernedo, 22 años, 1,87 m, un poco más alto. Tuvo su debut en Copa Chile, atajó en la tanda de penales, clasificamos, pero tiene 22 años y no ha tenido grandes experiencias. Tuvo un buen pasar por Deportes Concepción hasta su lesión, y después en Cobreloa fue banca y se autodespidió, o en el fondo dejó de ir a entrenar un día. Y el otro es Tomás Guiller. Sobre él se tienen expectativas, 19 años, 1,86 m, todavía puede crecer un poco más por la edad. Y él probablemente pasa a ser el próximo arquero proyecto del club, como fue en algún minuto Toselli, como fue en algún minuto... Nos quedamos cortos ahí. Porque pasa con los arqueros Católicos que siempre andan bien hasta la sub-20. Son los arqueros titulares en las selecciones sub-20, y después, por algún motivo, algunos llegan a primera. Manotas Vargas anda por ahí, en Perú, si no me equivoco. Fabián Cerda en Curicó. Y ahí. Esos son los arqueros del momento. Entonces, si llega Pérez el próximo año, Pérez tiene virtudes y falencias. Es un arquero que no es alto para ser arquero. Mide 1,80 m. Dituro era 1,91 m, 92 por ahí. No es un arquero que sea extraordinario, por ejemplo, cortando centros. No es bueno con el juego de los pies. Y a mí me dio la sensación que cuando estuvo en Católica y estaba Dituro en la banca, porque había llegado, o se decía que llegaba Dituro, o él tenía que reemplazar a Dituro, le faltaba confianza. Eso de ser como el segundo arquero que está como expuesto a la evaluación del técnico, yo no lo noté bien. Yo cuando noté bien a Pérez fue cuando le dijeron como, ya, se fue Dituro, tú eres el arquero y ataja todo, y ahí rindió como enfermo. Ahí yo pocas veces he visto arqueros más atajadores en Católica. Pero no es un arquero alto, y no es un arquero que juegue bien con los pies. Entonces rompe un poco esta tónica de los que esperan ver a un segundo Dituro, y va a ser muy difícil encontrar un arquero así. Pero aún así, Pérez me parece que es el mejor arquero que puede tener Católica el próximo año, del medio nacional, de los alcanzables, de los que están acá. En ese sentido, ganamos un arquero atajador, pero Nicolás Núñez va a tener que lidiar con poco juego y salida desde el fondo. Y tenemos que hacernos esa idea. Bueno, muchachos, suscríbanse a Twitch y a YouTube, Albifútbol. Me tengo que despedir ahora, estamos llegando a los 15 minutos y nos vemos en la próxima. Chao.